Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Ya hemos recorrido la mayor parte del capítulo 12 de Apocalipsis. Hoy lo terminaremos y empezaremos el capítulo 13. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 12. Vemos que los versículos 10, 11 y 12 conforman un cántico. Y se nos dice que este cántico es entonado a viva voz por un ser no identificado en el cielo. Es un cántico de victoria, alabanza y alegría, pero también de advertencia. Aunque cubrimos esto en la lección pasada, creo que sería beneficioso volver a leerlo, y luego les haré un resumen, ya que estos versículos representan un momento crucial en el plan cósmico de redención y restauración de Dios. Hoy también haremos un pequeño desvío para dejar claro un punto. Así que abran sus Biblias en Apocalipsis 12. Vamos a leer los versos 10 al 17. No leeremos el verso 18 porque encaja mejor como el primer verso del siguiente capítulo. Así que empezaremos a leer desde el verso 10. Si tienen la Biblia completa judía, es la página 1544. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha llegado la victoria, el poder y el reinado de Dios y la autoridad de su Mesías, porque el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de Dios, ha sido arrojado. Lo derrotaron a causa de la sangre del Cordero y por el mensaje del testimonio de ellos. Incluso frente a la muerte no se aferraron a la vida. Por tanto, regocijaos, cielo, y vosotros que en él moráis. Pero ¡ay de vosotros, tierra y mar! Porque el adversario ha descendido hasta vosotros, y está muy enojado, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara a su lugar en el desierto, donde es sustentada por 1 temporada, 2 temporadas y media temporada, lejos de la presencia de la serpiente. La serpiente arrojó de su boca agua como un río detrás de la mujer para arrastrarla en la corriente, pero la tierra acudió en su ayuda. Abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. El dragón se enfureció a causa de la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y dan testimonio de Yeshua. Como lo señaló Charles Feinberg, el tema central de este cántico, en los versos 10, 11 y 12, que es entonado en el cielo, es que el cielo y la tierra están completamente en desacuerdo entre sí. Y mientras el cielo se regocija, la tierra es golpeada por Satanás, quien está enojado porque sabe que ha sido derrotado, y su tiempo como príncipe de la tierra ha terminado. Hablemos por un momento de por qué existe esta falta de armonía entre el cielo y la tierra. Hay algunas preguntas que me hacen regularmente, y una de ellas es: ¿por qué insisto en que los creyentes deben continuar obedeciendo los estatutos y mandamientos escritos de Dios, tal como están detallados en la Torá? Una lista de lo que se debe y no se debe hacer, mejor conocida como la Ley de Moisés. Y lo primero que digo al respecto es que nuestro Salvador nos ha ordenado obedecerlos en el Nuevo Testamento. Mateo 5, 17 al 19, y creo que la mayoría de ustedes se lo sabe de memoria. No penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. En verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá, hasta que suceda todo lo que debe suceder. Así que el que desobedezca el más pequeño de estos mitzvot o mandamientos y enseñe a otros a hacerlo, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos, mas el que los obedezca y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces el Hijo no vino para anular los mandamientos de su Padre. Además, piensen en esto, el título La Ley de Moisés es engañoso. Estas no son las leyes de Moisés. Esta es la ley de Dios, tal como fue dada por Dios en el monte Sinaí a Moisés. Él simplemente escuchó, las anotó y las comunicó al pueblo de Dios. Lo siguiente que siempre respondo es que la mayoría de los cristianos y de los judíos religiosos no ponen en discusión que Dios creó el universo y la tierra y todo lo que hay en ellos, y que es un universo de orden y no de caos. La regularidad en la salida y puesta del sol, el cambio recurrente de las fases de la luna en un orden exacto, las estaciones que van y vienen, la lluvia necesaria que cae del cielo, la forma en que se pueden identificar los patrones de estrellas en el cielo nocturno, inmutables, generación tras generación, y mucho más, les hizo saber a los antiguos que vivían en un mundo, en un cosmos, donde hay un orden. La única pregunta para ellos era, ¿qué Dios o dioses ordenaron todo esto? Hoy, la misma ciencia que no encuentra lugar para Dios, también encuentra que el orden del universo presenta un arreglo mucho más refinado de lo que habían pensado. Y admiten de mala gana que está estructurado con alta precisión hasta el nivel subatómico y, por tanto, es más predecible en algunos aspectos de lo que jamás imaginaron posible. Entonces, la tercera parte de mi respuesta sobre por qué debemos obedecer, como creyentes, la ley de Moisés, es que fue Dios quien estructuró y ordenó con precisión el universo y luego puso en él a la humanidad en un lugar específico, en un tiempo específico, bajo circunstancias específicas. La razón por la que esta estructura y este orden no cambia es porque es perfecto tal como es. Y estos objetos y fenómenos creados, pero no vivientes como el sol, la luna, las estrellas, la energía y la materia que impregnan nuestro universo, no tienen voluntad propia. Ni Dios les ha dado la autoridad para elegir sus destinos. Pero la humanidad, nosotros recibimos libre albedrío, y Dios nos dio autoridad para elegir nuestro camino y, al menos en parte, nuestro destino. Por consiguiente, era necesario, yo diría que era una obligación por parte de Dios, darle a la humanidad, a nosotros, una guía sobre cómo podemos vivir en armonía con el universo físico que Él creó, inmutable y estructurado con precisión. Y así podamos estar en armonía con Él, el creador de todo. Permítanme darles un ejemplo sencillo. Incluso algo tan común como un automóvil nuevo viene con un manual de propietario. Caballeros, quizás no lo sepan, pero es así. Los que crearon ese automóvil saben lo que han fabricado.
Saben cómo se armó todo y cómo debe funcionar. Todas sus partes están ordenadas cuidadosamente con una calculada sincronización entre ellas para formar un sistema estrechamente estructurado que no cambia. Pero un automóvil es un sistema complejo, y para que un ser humano pueda usarlo correctamente según su propósito y función, se nos brinda una guía para que podamos aprender sobre todas sus partes y características y cómo debemos operarlas. El automóvil no fue construido para adaptarse a nosotros, sino que nosotros debemos adaptarnos al automóvil. Y el propósito de este manual del propietario es mostrarnos cómo hacerlo para que podamos hacer uso de él en armonía. Por supuesto, la gente es como es. Hay dos tipos de propietarios de automóviles. El que cree que puede saber intuitivamente cómo operar todas las funciones del vehículo, y por eso nunca abre el manual y solo confía en su inteligencia, pero en algún momento invariablemente descubre que ha hecho suposiciones incorrectas sobre cómo funcionan ciertas características, o que hay muchas características útiles que nunca supo que existían, o que otras características que él esperaba que el automóvil tuviera no existen. El otro tipo de propietario se sumerge inmediatamente en el manual y lo hojea para familiarizarse con el modo en que debe operar ese vehículo, para saber cómo se supone que debe hacerlo. Algunos lo estudian detenidamente y se aseguran de tenerlo a la mano para que cuando estén en una situación desconocida o no estén seguros de cómo operar una función, o si se presenta una emergencia, puedan consultar el manual. La ley de Moisés es el manual del propietario para los que adoran a Dios. Cuando no lo consultamos, cuando no le prestamos atención, invariablemente cometemos errores y usamos incorrectamente la creación de Dios. Hay algunos, especialmente los cristianos modernos, a quienes se les ha enseñado que como aman a Jesús, pueden comportarse y elegir instintivamente. Pueden descartar el manual del propietario sin ni siquiera haber abierto sus páginas. De hecho, el manual del propietario es una carga innecesaria, o es algo totalmente obsoleto y erróneo. Y no es que esos creyentes no hagan algunas cosas bien y no puedan vivir sus vidas, en algunas ocasiones, en armonía con Dios y su creación, pero en otras ocasiones descubren demasiado tarde que sus suposiciones e instintos estaban equivocados y se encuentran fuera de sintonía con Dios y su creación, lo que a menudo trae consecuencias devastadoras. Desde Adán y Eva, la humanidad se ha alejado cada vez más de las leyes y mandamientos de Dios. Creemos que podemos operar como queramos en un universo diseñado para hacerlo de una sola manera. Y por siglos, la Iglesia ha sido en gran medida cómplice de ayudar e instigar este desvío de la verdad. Dios ha tenido un plan desde el principio para remediar esta situación. Naturalmente, su universo perfectamente creado y ordenado no será cambiado para adaptarse a nuestros deseos humanos. Más bien, Él nos cambiará a nosotros para llevarnos a un estado de armonía con Él y con su creación. Y lo que se necesita para que eso suceda es estar bajo el liderazgo correcto. En Apocalipsis 12, verso 10, leemos: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha llegado la victoria, el poder y el reinado de Dios y la autoridad de su Mesías,
porque el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de Dios, ha sido arrojado. Aquí, justo aquí, este es el momento de la historia, en el futuro, cuando el liderazgo y por tanto la dirección de la humanidad cambiará para siempre. El líder actual, Satanás, que nos insta a no prestar atención al manual del propietario, es echado a un lado. Y el nuevo líder, Yeshua, el Mesías de Dios, toma el control. Él reinará en la tierra con autoridad, y que usará como norma inmutable de conducta y justicia para la humanidad, para que podamos estar en armonía con la creación de Dios. La Torá, la ley de Moisés. La misma norma que él dijo en Mateo 5 no desaparecería. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen el cielo y la tierra. Pero también dijo que la Torá seguiría siendo el estándar por el cual se mediría a todos los creyentes. Y ese estándar también establecería una jerarquía de la sociedad en el reino milenial. Y la jerarquía que Yeshua anunció es: aquellos que obedezcan y enseñen esa norma, la Torá y la ley, serán los más grandes. Y aquellos que desobedezcan y enseñen en contra de esa norma, serán los más pequeños. ¿En qué grupo de esta jerarquía creen ustedes que encajan los que enseñan que no existe un estándar? Incluso leemos en los últimos 8 capítulos de Ezequiel que durante el reinado de Cristo en el reino milenial serán restaurados el sistema del templo, junto con los sacerdotes levitas, los trabajadores del templo, el altar de sacrificios y el requisito de realizar las peregrinaciones ordenadas por Dios al templo para las fiestas bíblicas, y mucho más será restaurado. Y se nos dice que Cristo reinará con vara de hierro. ¿Qué significa eso? Que no se tolerará el pecado y la desobediencia en absoluto. El verso 11 del capítulo 12, que es la segunda estrofa del cántico, nos da la razón por la cual ocurre este cambio de liderazgo. Dice que fue una combinación de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz, su sangre, y la voluntad de sus seguidores de serle obedientes hasta la muerte, incluso como mártires en ocasiones. Y el resultado, según el verso 12, es que hay gozo en el cielo, porque el plan de Dios se ha cumplido allí. El Padre ha sustituido al maligno por su propio Hijo. Sin embargo, aunque el cielo se ha librado de Satanás y sus seguidores, y como dije, esto es en el futuro, la tierra no. Así que los ayes de la tierra, por los juicios de los sellos y las trompetas, no son más que el preludio de condiciones aún peores, ya que Satanás no tiene a dónde ir, excepto a la tierra. Está enojado y causará tanta muerte y destrucción como pueda a la creación de Dios en el poco tiempo que le queda, tal vez incluso aferrándose a una falsa esperanza de que todavía puede escapar de su destino. Pasando al verso 13, a Satanás se le vuelve a llamar el dragón, y como resultado de su completo y permanente destierro del cielo, sale a buscar venganza. Decide descargar su ira contra su víctima histórica, Israel, quien produjo al Mesías que lo derrotó.
ese que tomó su lugar como gobernante de la tierra. Obviamente, la mujer que dio a luz al hijo varón no puede simbolizar a María en este caso, porque para Juan este es un evento futuro, no es una reevaluación del pasado. Por tanto, en esta instancia, la mujer alude a la esencia primaria del símbolo, Israel. Pero ¿es todo Israel el que huye al desierto? Desde los ateos hasta los ultraortodoxos, pasando por los mesiánicos, ¿o solo una parte? Hablaremos de eso en breve. Aquí reaparece una imagen del Éxodo en la que Dios se lleva a Israel en las alas de un águila, cuando Israel, la mujer, se le dan alas de águila para apresurarse a escapar de la ira del maligno. En la Torá, en Éxodo 19:4, leemos esto: «Habéis visto lo que hice a los egipcios, y cómo os llevé sobre alas de águila, y os traje a mí». Y luego en Deuteronomio 32, 10 al 12, «Encontró a su pueblo en tierra desierta, en un desierto horrendo y desolado. Lo protegió y cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que remueve su nido, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva mientras vuela. Solo Adonai guió a su pueblo, ningún dios ajeno estaba con él». La idea del águila y sus alas simboliza la manera en que Dios lleva a su pueblo a donde Él quiere que vayan, pero también que el águila es capaz de proteger a aquellos que lleva con ella. Por supuesto, debemos tomar esto en sentido figurado con respecto a la huida de la mujer. No es que habrá alas de águila físicamente, así como tampoco las hubo en el éxodo de Israel desde Egipto. En la Biblia, el desierto es, al mismo tiempo, un lugar de refugio y preparación, tanto literal como simbólicamente. Se nos dice, en el versículo 14, que la mujer será sustentada en el desierto. Sin duda, esto se trata de otra expresión que tiene doble significado. Debe tomarse literal y simbólicamente. Dado que Israel recibirá cuidados durante un periodo de tiempo prolongado, entonces es evidente que el pueblo de Israel necesitará alimento. Ellos necesitarán comida. Pero la Biblia también se refiere al alimento espiritual. Como dijo Yeshua, no solo de pan vive el hombre. Así como en el Éxodo literalmente llovió comida del cielo para nutrir físicamente a los israelitas, también se le dio alimento espiritual en la forma de la Torá, para que pudieran practicarla y vivir en armonía con la creación de Dios durante su tiempo en el desierto. Por lo tanto, se proporcionará algún tipo de alimento espiritual, no mencionado aquí, durante el tiempo en el que Israel esté en ese lugar seguro, huyendo del dragón. El periodo de esa protección de Israel es el mismo que se le da a los 2 testigos para que vivan y profeticen. 1260 días. Pero el tiempo que dura la protección de Israel no se expresó en cifras numéricas, sino en una misteriosa frase profética que se originó en Daniel. Un tiempo, tiempos y medio tiempo. Podemos estar seguros de que esto se refiere a 1260 días o 3 años y medio, porque en el verso 6 se habla de este mismo evento, aunque muy brevemente, y el periodo de tiempo numérico se da como 1260 días. De una forma u otra, la mujer Israel se mantiene a salvo de la influencia y el alcance de Satanás,
a quien aquí se le llama la serpiente. Así que esto es solo un recordatorio para nosotros de que el dragón y la serpiente son dos nombres para un mismo ser, Satanás. Cuando la mujer, Israel, huye y comienza a salir del alcance de Satanás, en los versos 15 y 16, dice que él arroja agua como un río de su boca, para que la arrastrara la corriente. Pero la tierra abrió su boca y se tragó el agua. Es muy difícil entender este pasaje y darle una interpretación correcta. El punto clave no es difícil. Satanás intenta destruir a Israel, pero Dios interviene sobrenaturalmente y frustra su malvado esfuerzo. Pero es difícil comprender el simbolismo. Y hay más de una forma razonable de interpretarlo. Este podría ser un intento de Satanás de hacer su propia versión del gran diluvio. En el diluvio original, Dios destruyó a los malvados mientras protegía a los justos. Aquí Satanás quiere matar a los justos y preservar a los malvados. Y de hecho, podría implicar una inundación real. O bien, la inundación podría tener un significado simbólico, especialmente si notamos un interesante juego de palabras que se centra en el uso de la palabra boca. Es decir, mientras Satanás arroja el agua destructiva de su boca, la tierra abre su boca también, presumiblemente por orden de Dios, y se traga lo que Satanás acaba de vomitar. La tierra que abre su boca equivale, en partes anteriores de la Biblia, a una fisura que se abre en el suelo y se traga a los malvados, pero también a la apertura de un foso o una cueva. Sin embargo, la boca es también de donde salen las palabras y los oráculos de Dios. Entonces, esto podría significar que los refugiados israelíes están siendo perseguidos con mentiras monstruosas, noticias falsas, para que donde quiera que intenten huir, el gobierno de ese lugar, bajo la presión de sus ciudadanos, no les permita que se queden. Si ese es el caso, entonces el agua meramente es un símbolo de una fuerza destructiva, pero no es agua real. Más bien es un discurso calumnioso. Simplemente no podemos saber más que eso en este momento. El verso 17 explica que como resultado de su fracaso al no poder destruir a la mujer, Israel, que huyó a un lugar protegido, entonces Satanás en su furia sale a pelear contra el resto de sus hijos. Nuevamente, este es un pasaje difícil con varias posibilidades. Al menos aquí hay un par de dificultades. En primer lugar, ¿exactamente qué parte de Israel está huyendo y siendo protegido? Y en segundo, cuando se nos dice que Satanás sale a luchar contra el resto de sus hijos, ¿significa que dejó de intentar destruir al grupo que está en el desierto y decidió ir tras otro grupo? ¿O todavía se refiere al grupo de israelíes en el desierto, pero es solo un remanente de ellos? Comenzaré por abordar la segunda pregunta, porque creo que es la más sencilla. La redacción me deja claro, y todas las versiones de la Biblia están de acuerdo, que Satanás está frustrado por no poder poner su mano sobre el grupo que huyó al desierto, por lo que es evidente que ahora va tras un grupo diferente que él cree que sí podrá alcanzar. Sin embargo, la primera pregunta es mucho más difícil de determinar. La posición cristiana evangélica más común es que la mujer representa a los creyentes y, dado que la iglesia gentil ha reemplazado a Israel desde su cosmovisión de la teología del reemplazo, entonces los que huyen al desierto no son judíos, ni siquiera judíos creyentes, sino cristianos gentiles, israelitas de reemplazo.
Una rama de esta doctrina que busca restar importancia a Israel de manera bastante insultante y mediante una obvia tergiversación de las Escrituras para disminuir, o mejor dicho, borrar la participación de creyentes judíos en Cristo, es que la mujer que huye al desierto representa a los creyentes que son judíos mesiánicos, probablemente los que viven en Israel en este momento. En lugar de darles un gran número de posibles interpretaciones, y hay muchas, les daré la mía. Y me siento bastante seguro de ella. La mujer simboliza a Israel en general, y usando la situación y la terminología actuales, ese sería el pueblo judío. Y en este caso, el pueblo judío que habita en Israel es el que huye a un lugar seguro, porque se habla de solo un lugar preparado para ellos, y no varios para los muchos judíos de la diáspora que viven en otros países del mundo, la mayoría de los cuales no viven cerca de un desierto. Sin duda, estos judíos que viven en Israel recibirán algún tipo de advertencia de una persecución inminente, pero al igual que en el Holocausto, algunos le prestarán atención y otros no. Así que no todos los judíos de Israel van a huir. No tenemos idea de cuántos se irán o cuántos se quedarán. Y después de que Satanás descubra que no puede alcanzar a los judíos israelíes de todos los tipos que huyeron, irá tras otro objetivo. Cuando leemos que fue a pelear contra el resto de sus hijos, eso se complementa con las otras palabras descriptivas que dicen lo siguiente, y esto es muy interesante. Se dice que el resto son los que obedecen los mandamientos de Dios. Y dan testimonio de Yeshua. Una combinación interesante. Al leer eso, es claro que Satanás ahora perseguirá a los creyentes en Cristo. Y la frase, los que obedecen los mandamientos de Dios, es un modificador intrigante, que es cualquier cosa menos una frase desechable. Creo que hoy en día, pocos cristianos dirían que ellos son los que obedecen los mandamientos de Dios. Y hay muchos que no lo dirán, porque los mandamientos de Dios es una frase que generalmente significa la ley de Moisés. Y para la mayoría de los cristianos, los mandamientos de Dios son vistos como algo que ya acabó. Los mandamientos de Dios no tienen lugar en sus vidas. Seguramente, este es un grupo diferente al que huyó al desierto, porque el pasaje dice que el dragón fue a luchar contra el resto de sus hijos. La palabra resto es loipoi en griego y significa los que quedan. Entonces, ¿quiénes son estos que obedecen los mandamientos de Dios y además dan testimonio de Yeshua? Primero, esto describe bien a los judíos mesiánicos. Y segundo, también describe a los cristianos gentiles que han llegado a la conclusión de que la ley de Moisés, los mandamientos de Dios, y en la Biblia ese es el único significado de esa frase, los mandamientos de Dios y la Torá se aplican a ellos también. Para que quede claro, el grupo que huye y va al desierto en busca de refugio son judíos israelíes, una mezcla de judíos, una muestra representativa de la sociedad judía que habitan en Israel. El segundo grupo, aquel al que el diablo persigue cuando no puede atrapar a esos judíos israelíes porque están bajo la protección de Dios, son creyentes en Yeshua, pero son una mezcla de creyentes gentiles y judíos que tienen un rasgo muy específico en común. Obedecen los mandamientos de Dios. Es decir, que reconocen, al menos, la continua relevancia de la Torá y hacen todo lo posible para seguir la ley de Moisés.
no tengo problema en admitir que no es imposible que los que obedecen los mandamientos de Dios sea otro término que simplemente se refiere a los cristianos en general, sin distinción. Pero eso me hace preguntar cómo ese término ayuda a explicar la frase que dice que este es el grupo que da testimonio de Cristo. Creo que esta posibilidad es muy remota e ilógica para siquiera considerarla. Porque, de hecho, uno puede ser un creyente salvo y dar testimonio de Yeshua, pero no necesariamente esforzarse en obedecer los mandamientos de Dios. De hecho, esto último describiría como al 99% de la iglesia institucional actual. Y sabemos que los creyentes que esencialmente ignoran la Torá aún pueden ser salvos por varios pasajes del Nuevo Testamento. Pero lo aprendemos sobre todo de la propia boca de Cristo, en Mateo 5 del 17 al 19, porque allí Él no dice que si te rehúsas a obedecer la Torá, no puedes ser parte del reino de Dios. Lo que dice es que vas a ser de los más pequeños. Pasemos al capítulo 13 de Apocalipsis. Tengan en cuenta que comenzaré la lectura con lo que nuestra Biblia marca como capítulo 12, versículo 18, pero que realmente debería ser el versículo 1 del capítulo 13. Leeremos todo el capítulo. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1544. Entonces el dragón se paró a la orilla del mar, y vi una bestia que subía del mar, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 coronas reales, y en sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero con patas como las de un oso, y una boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sido herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y seguía a la bestia. Adoraron al dragón porque había dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba arrogantes blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para insultar su nombre y su Shekinah, y a los que moran en el cielo. Se le permitió hacer la guerra contra el pueblo santo de Dios y derrotarlo, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los moradores de la tierra la adorarán, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, perteneciente al Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. Si alguno está destinado al cautiverio, a cautiverio va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí es cuando el pueblo santo de Dios debe perseverar y confiar. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, aquella cuya herida mortal había sido sanada. Realiza grandes milagros, incluso hace que descienda fuego del cielo a la tierra mientras la gente observa. Engaña a los que moran en la tierra con los milagros que se le permite realizar en presencia de la bestia, y les dice que hagan una imagen en honor a la bestia que fue herida por la espada y volvió a vivir. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia pudiera incluso hablar, y se le permitía dar muerte a cualquiera que no adorara a la imagen de la bestia. También obliga a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, que hace que nadie pueda comprar o vender a menos que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí es donde se necesita sabiduría. Los que entiendan,
que cuenten el número de la bestia, porque es el número de una persona, y su número es 666. Desde la lección introductoria de este libro, les he compartido varias cuestiones fundamentales, y les comenté que el Apocalipsis de Juan está basado en las profecías del Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas Ezequiel y Daniel. Este capítulo está especialmente relacionado con Daniel. Y si minimizamos o descartamos esa conexión y este contexto, el libro de Apocalipsis puede transformarse en toda clase de historias y resultados. En el cristianismo se afirma con frecuencia que el diablo actúa principalmente mediante el engaño. Y uno de esos engaños es imitar la naturaleza y el carácter de Dios. Esto lo vemos en acción, especialmente en este capítulo 13. Puede resultar confuso intentar comprender la identidad del dragón y separarlo de la bestia marina y de la bestia terrestre. Al comienzo de este capítulo, tenemos al dragón parado a la orilla del mar y observa cómo la bestia marina emerge de las olas. Tal vez incluso llama a la bestia marina para que emerja. Lo que es un poco desconcertante es que esta bestia marina es descrita exactamente como fue descrito el dragón en el capítulo 12. Aquí en el 13, la bestia del mar tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Y en el capítulo 12 dice que había una señal en el cielo de un gran dragón rojo que también tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y un poco más adelante en el capítulo 12 se nos dice que el gran dragón, la serpiente, el diablo y Satanás son todos nombres del mismo ser maligno. Y así tenemos al dragón, Satanás, parado en la orilla del mar observando o invocando a la bestia, que también tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Exactamente igual que el dragón. Y ve cómo ésta sube. La bestia terrestre, la segunda bestia que aparece más adelante en el capítulo 13, es muy diferente al dragón y a la bestia marina, que son casi idénticos entre sí. Esto es lo primero que hay que entender. Aquí, el diablo está imitando la estrecha asociación y unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, nosotros hablamos del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Reconocemos que se trata de personas separadas. A falta de una palabra mejor para describirlas, las llamamos personas, aunque sabemos que es una palabra bastante inadecuada. Y podemos hablar de cada una de ellas individualmente, y cada una parece tener tareas diferentes, y puede manifestarse en distintas formas. Sin embargo, detrás de todo esto, hay una unidad y un propósito sobrenaturales. Al final, todos son Dios. Así que debemos ver al dragón, a la bestia marina y a la bestia terrestre de manera similar. Tenemos a Satanás, el dragón, Satanás la bestia marina y Satanás la bestia terrestre. Se puede hablar de cada uno de ellos individualmente y cada uno parece tener diferentes tareas y puede manifestarse en diferentes formas. Pero hay una unidad subyacente entre ellos. Están influenciados por el mismo espíritu maligno con los mismos propósitos malvados. Al final, podemos decir que todos son Satanás. La bestia marina, aunque tiene 7 cabezas y 10 cuernos al igual que el dragón, tiene ligeras diferencias con respecto al dragón. Por un lado, aunque la bestia marina usa diademas, coronas, al igual que el dragón, la bestia marina usa sus 10 coronas en sus 10 cuernos, mientras que el dragón usa sus 7 coronas en sus 7 cabezas. Parece que la bestia marina lleva las coronas en los cuernos,
porque en sus cabezas lleva otra cosa. ¿Qué cosa? Nombres blasfemos, según el texto. El versículo 2 describe algo sacado directamente de las visiones de Daniel. Así que vayamos al libro de Daniel para establecer el contexto. Vamos a leer todo el capítulo 7 de Daniel, porque hay muchos elementos de este capítulo que están reflejados en el capítulo 13 de Apocalipsis. Así que vayamos a Daniel, capítulo 7, que está en la página 1109 de la Biblia Completa Judía. 1109. Lo leeremos todo. En el primer año de Belshazzar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba acostado en su cama. Escribió el sueño, y este es su relato. Tuve una visión por la noche, y vi allí delante de mí los 4 vientos del cielo que combatían el gran mar, y 4 bestias enormes subían del mar, cada una distinta a las otras. La primera era como un león, pero tenía alas de águila, y mientras observaba, sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y puesta sobre 2 pies como un hombre, y se le dio un corazón humano. Luego había otra bestia, una segunda, como un oso. Se levantaba de lado y tenía 3 costillas en la boca entre los dientes. Se le dijo: «Levántate y atibórrate de carne». Y después de esto miré, y había otra como un leopardo con 4 alas de ave a los lados. La bestia también tenía 4 cabezas, y se le dio potestad. Luego de esto, miraba yo en las visiones nocturnas, y ahí, delante de mí, había una 4ª bestia, terrible, horrible, extremadamente fuerte y con grandes dientes de hierro, y devoraba, aplastaba y pisoteaba lo que quedaba, y era distinta a todas las bestias que le habían precedido, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno surgió entre ellos, uno pequeño, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. En este cuerno había ojos como ojos humanos, una boca que hablaba con arrogancia, y mientras observaba, unos tronos fueron puestos, y el anciano se sentó. Y su ropa era blanca como la nieve, el pelo de su cabeza era como lana pura, su trono eran llamas ardientes, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego fluía de su presencia. Miles le servían. Millones estaban delante de él. Entonces se convocó el tribunal, y los libros fueron abiertos. Y seguí mirando. Luego, debido a las palabras arrogantes que hablaba el cuerno, yo miraba cómo mataban a la bestia, y su cuerpo fue destruido y entregado para ser quemado por completo. En cuanto a las otras bestias, su señorío les fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por un tiempo y tiempo. Seguí observando las visiones nocturnas y vi venir con las nubes del cielo a alguien como un hijo de hombre, y se acercó al anciano y fue llevado a su presencia. A él le fueron dados señorío, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su señorío es un señorío eterno que no pasará. Su reino es uno que nunca será destruido. En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu en lo profundo estaba turbado. Las visiones en mi cabeza me asustaron. Me acerqué a uno de los que estaban allí y le pregunté qué significaba realmente todo esto. Dijo que me haría entender cómo interpretar estas cosas. Estas 4 enormes bestias son 4 reinos que surgirán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre. Sí, por los siglos de los siglos. Entonces quise saber qué significaba la 4ª bestia, la que era distinta a todas las demás, tan aterradora, con dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraban, aplastaban y pisoteaban lo que quedaba. ¿Y qué significaban los 10 cuernos en su cabeza? Y el otro cuerno que surgió antes, delante del cual cayeron 3, el cuerno que tenía ojos, tenía boca que hablaba con arrogancia y parecía mayor que los otros. Y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que el anciano vino. Se dio juicio en favor de los santos del Altísimo, y el tiempo vino para que los santos poseyeran el reino.
Esto es lo que él dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Será distinto a los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la aplastará. En cuanto a los 10 cuernos, de este reino se levantarán 10 reyes, y otro más se levantará después de ellos, el cual será diferente de los anteriores, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, y los santos les serán entregados por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero cuando el tribunal entre en sesión, será despojado de su señorío, que será consumido y completamente destruido. Entonces el reino, el señorío y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo santo del Altísimo. Su reino como reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Este es el final del relato. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron tanto que me puse pálido, pero me guardé el asunto para mis adentros. Daniel capítulo 7 nos ayuda a entender algunas cosas sobre la bestia marina de Apocalipsis 13. La conexión entre Daniel 7 y Apocalipsis 13 es inequívoca. Observen que las bestias, las de Daniel y la de Juan, surgen del mar. En ambos casos, son bestias marinas, y en mi opinión, son la misma bestia. Las bestias de Daniel se parecen a un león, un oso y un leopardo. También hay una cuarta bestia, pero es distinta a las otras 3, en el sentido de que no se puede comparar con ningún animal vivo conocido. No se compara con otro animal. Es mucho más poderosa, feroz e insaciable en su deseo de hacer daño. Y en Apocalipsis 13 encontramos que la bestia marina de Juan era como un leopardo, pero con patas como de oso y boca como de león. En Apocalipsis 13, la bestia marina de Juan es un híbrido, o mejor dicho, una combinación de las 4 bestias de Daniel. Y si sumamos las cabezas y los cuernos de las 4 bestias de Daniel, nos da 7 cabezas en total y 10 cuernos en total, tal cual como Juan describe a la bestia marina. En pocas palabras, la bestia marina de Daniel es la misma que la bestia marina de Juan, y la bestia marina de Juan recibió su poder, posición y autoridad del dragón, que es una forma de Satanás. Y dado que la bestia marina tiene atributos físicos similares y obtiene su poder y autoridad del dragón, entonces la bestia marina también es una forma de Satanás. Sin embargo, es evidente que, dado que es el dragón quien imparte poder y autoridad, él es superior. Concluiré diciendo que, entre la mayoría de los comentaristas bíblicos cristianos que escriben sobre el Apocalipsis, el dragón es figurativo de Satanás y la bestia marina de Apocalipsis 13 es figurativa del Anticristo. Pero otros escritores modernos, e incluso padres de la iglesia primitiva, como Ecumenio, ven a la bestia marina no como el Anticristo, sino como un falso profeta. Cualquiera sea la conclusión a la que lleguemos, tengan en cuenta que, hasta este punto de Apocalipsis, no se ha hecho tal identificación. Si bien el dragón se identifica claramente en Apocalipsis 12 como Satanás, hasta este punto la bestia marina no ha sido identificada. Y lo mismo pasará con la bestia terrestre cuando lleguemos allí. Sepan que, aunque puede parecer que existe un consenso general dentro del cristianismo en cuanto a las identidades de las bestias marina y terrestre, no lo hay. Y cuando nos topamos con una situación así, tanto en el pasado histórico como en el presente, significa que debemos ser sabios y no aferrarnos demasiado a la conclusión que saquemos respecto a estas identidades.
Hay que tomarlas como posibilidades y no como verdades rígidas. Continuaremos el capítulo 13 de Apocalipsis la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.